Bueno, señores, lo prometido es deuda. Esto es políticamente hablando. Yo soy Carmen Cecilia Pérez, venezolana por nacimiento, abogado de profesión y ciudadana americana por naturalización. Y lo digo porque la gente me pregunta que si yo voté por Trump, y sí, voté por Trump, hice campaña por Trump y no cobré ni 25 centavos de dólar. Y lo hice precisamente porque creí en el proyecto que él presentó. Hoy, por supuesto, es un martes con el Gocho y estoy súper, súper feliz. Me encanta invitarlo, lo respeto, lo quiero, me encantan sus análisis y por eso lo invito una y otra vez a mi programa. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches y bienvenido al programa. Saludos, doctora, ¿cómo está? Muy buenas noches y un saludo a su distinguida audiencia. Gracias. Tú sabes que la cosa está pelúa, ¿no? La cosa está complicada. Como que todos están todos contra todos. Y quiero empezar, tú sabes, quiero empezar por el hueco que se ha hecho porque el presidente Trump, el presidente número 47, por el cual 77 millones de norteamericanos votaron por él, ganó en la Cámara Baja, ganó el Senado, ganó por primera vez representando al Partido Republicano el voto popular, que fue el traslado al SECOT en El Salvador de 268 presos venezolanos. Entonces hay una gran confusión, la gente dice que es un abuso de poder, que allí hay carmelitas descalzas allá, niños buenos, ingenieros, médicos, abogados, bueno, no sé, ¿cómo tú ves esto? Porque de verdad que yo tengo una visión totalmente diferente, pero quiero saber la tuya. Bueno, yo creo que lo primero que hay que definir es que para el arranque del gobierno del presidente 47 existía una lista de 23,000 venezolanos que tenían orden de deportación, bien fuera por delitos migratorios o porque se les venció el tiempo o porque tenían cables pelados o hay infinidad de condiciones para que 23,000 paisanos tengan que irse. Segundo, ya no es un secreto, esta semana salió publicado de que un grupo de individuos hizo la tarea y logró identificar más de 1,800 angelitos de Dios formados por las ratas del régimen de Caracas y que esos sujetos fueron entrenados y enviados para infiltrarse en los Estados Unidos para echar vaina en perfecto español, para no definirlo más. Y de esos, bueno, apenas van 200 y pico de bichos que mandaron para El Salvador, hay como 200 y pico que fueron enviados a Venezuela, hay unos que los mandaron para Guantánamo, bueno, y todavía falta, porque si son 1,800 y apenas han sacado 500, bueno, significa que faltan 1,300 de esa lista que estaba en el despacho del presidente en Mar-a-Lago antes de la toma de posesión del 20 de enero. Así que aquí no hay improvisación, lo que pasa es que el presidente tiene que hacer lo más eficiente y eficaz el trabajo y el uso de los fondos, porque lo que no quieren es llevar a juicio a 20,000 individuos, a 5,000 individuos, porque se le va la vida solamente en tribunales, cuando el poder del presidente, de acuerdo al artículo 2 de la Constitución, dice que él defina la migración y las condiciones y las reglas para soplarlos, y además que los americanos establecieron como nueva república en 1798 una ley de enemigos extranjeros, y ahí entró la calificación, lamentablemente, de nosotros los venezolanos. ¿Ok? Así de triste. Entonces, cuando nosotros somos vistos como enemigos, bueno, pues recibimos el trato de enemigos. ¿Qué se va a hacer? Ahora, lo triste es ver que hay una sarta de paisanos que estaban todos en el comando de venezolanos con la mala o venezolanos con el viejito dormilón, que andan hablando y tratando de satanizar al señor Trump,
que fue electo para resolverle la vida a 360 millones de americanos, y los venezolanos, que somos cerca de 1.800.000 legales e ilegales, bueno, coño, nosotros somos los últimos de la cola. ¿Qué quiere que le diga? O sea, eso no lo cambio yo. Esa es una decisión que lamentablemente los venezolanos tomaron a partir, o tomamos pues, porque somos parte del mismo saco, tomamos a partir del año 98, cuando decidimos entregarle el poder a un atracador, a un terrorista, a una basura, a un ladrón, a un infeliz que ya está sentado con Lucifer. Pero tenemos 26 años de que decidimos destruir nuestro país, y parte de la destrucción de nosotros es que a donde quiera que van los venezolanos siempre hay un grupito de ratas que nos destruyen el gentilicio a todos. Entonces, bueno, pues lamentablemente el señor Trump está haciendo tabula rasa y pasa el machete, y el que te ha asomado le cortan la cabeza. ¿Qué quiere que le diga? ¿Usted cree que a mí me alegra? ¿Acaso es que yo no estoy metido en ese mismo saco? Pero bueno, eso es lo terrible que significa que durante 26 años no entendimos, sino que todo el mundo se le hizo fácil. Bueno, no, la vaina se me pone difícil y me largo. No, señor. La vaina se me pone difícil y la enfrentamos. ¿Y sabe cuál es la mejor demostración de que se puede hacer bien? Es la Colombia del año 2000 en adelante. Para terminar el punto, Colombia estaba perdida con la guerra contra la FARC. Y a partir del año 2000, el señor Pastrana fue con la camisita rosada al Caguán e hizo el ridículo, pero le demostró al planeta que esos bandidos no querían un acuerdo de paz, ni querían nada, lo único que querían era seguir haciendo maldades. Y llegó que después de 2 años de que el mundo entero paseó por allá, los colombianos decidieron darle bala. Y fue el pueblo colombiano el que se quitó esa mácula de encima, primero con Pastrana y después con Uribe. Esa es la verdad, pero fue la decisión de los colombianos no perder su país. Lamentablemente para nosotros, bueno, se nos hizo fácil largarnos, porque evidentemente que a nadie está obligado a suicidarse. Pero bueno, lamentablemente no tuvimos liderazgo para enfrentarlos. Yo quiero rescatar algo contigo, fíjate. Yo te estoy escuchando y tú tienes mi línea, ¿verdad? Pero hay periodistas, hay influencers venezolanos que en lugar de hacer un estudio equilibrado han magnificado el problema de que estos venezolanos llegaron a El Salvador sin obviar o indicar o señalar que esta gente llega a El Salvador porque Maduro, el tirano, se niega a recibir a los deportados. Y ellos, los comunistas, están pescando el río revuelto y están poniendo videos. Hola, mis amigos, ¿cómo están? El último tren, el último avión, no van a saludar, no van a cantar, y tú te das cuenta que en ese grupo de gente que iban en Conviasa, iban todos esposados. Entonces yo me pregunto, ¿por qué esposados en un avión venezolano si son angelitos de la caridad? ¿Por qué los periodistas venezolanos no se ponen de acuerdo y los influencers no se ponen de acuerdo y dicen qué es lo que está pasando en este país? ¿Y por qué no es que están atacando a los venezolanos? Es que, señores, hay 21 millones de personas que entraron a este país ilegalmente gracias a Biden. Y eso pesa. Y entre esos 21 millones hay razas como haitianos, venezolanos, nicaragüenses, que hablando de los venezolanos han cometido delito en este país. Entonces, lamentablemente, si hay alguien en SECOP que tiene un delito migratorio, deberían de sacarlo, pues es una cárcel de máxima seguridad. Pero es que cuando tú tiras una bomba, tú no eliges quién va a morir o no. Estamos en guerra, todos morimos o todos nos salvamos. Bueno, es que casualmente eso es lo interesante de lo que planteó el señor Trump. Él publicó una proclamación invocando la ley de 1798, donde a los que le clava la cruz les tiene que andar con todo. Más bien uno
para lo difíciles que son los americanos cuando tratan con sus enemigos, nosotros hemos salido caballo blanco. Porque es que dentro de esa declaración entraron los carteles mexicanos, entraron las maras salvatruchas y entraron las pandillas venezolanas, que son el Tren de Aragua y el Cartel de los Soles, que no es otra cosa que la dirección política de Miraflores. Pero es que además de eso, hubo una declaración antes de esa que definía que los enemigos de los Estados Unidos estaban definidos, que son China, Rusia, Corea del Norte, Irán, Venezuela, Cuba y Nicaragua. Bueno, entonces cuando tú entras en la lista de excremento, ¿qué puedes esperar? Entonces más bien hay mucha gente quejándose y no terminamos de entender que es que nosotros nos ganamos el trato. O sea, a ver, yo no me he portado mal, yo no me he comido un semáforo, pero al ser venezolano por nacimiento, con cédula, pues entro en el lote con todo ese poco de gente. Ahora, lo que tenemos que ser agradecidos es que fíjese que cada día van apareciendo pruebas y evidencias de que el grueso de los sujetos que fueron enviados al SECOT son una manga de ratas, son unos sujetos que son dañinos en Estados Unidos, son dañinos en Venezuela y en cualquier parte del mundo son unas basuras, y que lo que merecen es que no solo los metan presos, sino que boten la llave. Esa es la verdad absoluta. Fíjate que ahí está, hay un angelito que llegó a Caracas con suerte, porque esa rata se merecía el SECOT, y llegó a Caracas abrazando al conde del Furrial. ¿Y quién era ese gusano? El tipo que cogió a patadas a un policía en Nueva York. Ese carajo le salía SECOT. Por eso era que abrazaba al conde del Furrial, de la que se salvó. Porque ese pájaro tenía que estar en El Salvador comiendo arroz y frijoles y sin ver carne. Eso es lo que le sale a ese poco de bicho. Y Entonces, eso es lo que deberíamos de repetir los venezolanos para que se den cuenta que no hay una guerra contra los venezolanos. Porque es que no entiendo por qué quieren imponer que el presidente Trump está en contra de los venezolanos. No, yo creo que la única persona que realmente nos va a ayudar es el presidente Trump, porque sabe lo que está pasando en Venezuela y ha identificado notoria y públicamente que Maduro, Diosdado y por supuesto Padrino son las escorias que mantienen secuestrado a un país, a un Estado, que son inconstitucionales, que son delincuentes y que les va cerrando las puertas a cada uno. Y por eso paso al siguiente punto. Terminó como había prometido en campaña con Chevron en Venezuela. Les dio 2 meses más para que saquen los coroticos de adentro y ha dicho que el país que negocie con Venezuela petróleo y gas tendrá un comienzo de sanciones del 25% de sus productos. España ya contestó y dijo que está esperando que le suban los 25, que él va a defender a sus productos. ¿Cómo tú miras esto? España, que se está cayendo a pedazos con un gobierno sanchista que es corrupto, que ha robado a la esposa, el hermano, el hijo y hasta el perro de Moncloa. ¿Cómo tú ves esto? bueno, el problema español tiene varias aristas, pero para tratar de agruparlo lo más rápido posible, lo primero que tenemos que decir que lamentablemente el garante de que se cumpla la Constitución anda viendo para el techo, que es el Borbón. Qué triste. Estuviera el señor Juan Carlos, ya le hubiese parado el macho a esa rata, con todas las críticas que pueda tener ese señor. Pero este muchachón grandote así, con barba y tal, pero ese es un toche con ojo, 1. 2, el otro problema que tienen es que el otro contrapeso, que es el Senado, donde la mayoría absoluta la tiene el Partido Popular, entonces están dirigidos por un Bolsas que no heredó de gallego nada, y hay que ver que los gallegos son una vaina, porque Franco mandó férreamente en España hasta que se murió en su lecho, tranquilo, y este gallego no le heredó nada al generalísimo.
Y entonces lo que hace es permitir que los sinvergüenzas de Bruselas y el PSOE haga música con el PP. Entonces el otro problema que tiene España es que no tienen oposición. Y lo tercero que tienen es que ese PP, por repartirse lo que llaman los españoles la mamandurria, repartirse la mermelada del poder con unas gobernaciones, entonces entregaron el poder judicial, entregaron el instituto que hace estadísticas, entregaron el servicio electoral, entregaron correos y han desinvertido las Fuerzas Armadas y las policías, y además que este sinvergüenza le permitió la amnistía a unos separatistas catalanes y a unos terroristas vascos para tener el poder. Y ahora, ¿cuál es el problema que tiene? Tiene el país quebrado, tiene el país reventado a punta de deuda, pero además no ha podido aprobar los presupuestos que los establece la Constitución. Entonces lo único que le toca a ese sujeto es convocar elecciones. ¿Y por qué no aprueban los presupuestos? Muy sencillo, porque hay una porción importante de votos para tener el gobierno que son unos comunistas, que son Sumar, Podemos, Esquerra Republicana y ETA. Y esos grupos no permiten que le metan un euro más al presupuesto de defensa, y mucho menos si es para ayudar a Ucrania. Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, que el tipo no tiene presupuesto y está ahorcado, porque además la OTAN le está exigiendo. Y con todo ese pastel, ahora que viene el problema de Venezuela, entonces dice este Busacas, yo estoy preparado. Mire, yo le aviso, cuando le claven 25% de arancel a los vinos de La Rioja y se los tengan que tragar y beber porque no tienen mercado, cuando se tengan que comer las patas de jabugo que venden en Estados Unidos, cuando se tengan que comer las tortas de turrón de Alicante porque no pueden venderlas, y cuando tengan que beberse el aceite de oliva, ya verá usted a Sanchinflas chillando. Porque eso sí, una cosa es que ese sujeto actúa como un macho de burdel en Madrid, y otra cosa es que en Estados Unidos, en el gobierno de Washington, España hoy vale menos que 0,0 nada. Aunque a uno le dé tristeza porque uno tiene familiares allá. Pero esa es la verdad. Representa más la rata del rey de Marruecos que el reino de España. Porque por lo menos está más cuadrado. Y lo peor es que quien le paga la cuenta al rey de Marruecos es este pendejo de Sanchinflas, porque le agarraron un teléfono con un poco de fotos porno con su mujer y lo tienen agarrado de la chichingua desde hace como 5 años, y mándele plata para Marruecos. Ese es el problema de España. Y ese bolsa es el que dice que está preparado para que le claven los aranceles. Vamos a ver qué dice, vamos a ver qué dice el pueblo español si eso llegara a pasar, porque son atrevidos, y tú sabes que los socialistas, como no están perdiendo nada, ponen al país adelante, un país que los eligió de alguna manera para que los representaran, para que los sacrifiquen, porque así son los comunistas. Y los comunistas reparten lo que no es suyo, porque lo que es suyo lo cuidan, a trocha y mocha. Y con esto que estás diciendo que estamos en Europa, no me quiero salir de allí. Está la guerra de Ucrania. Trump habló con el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Hablaron como 1 hora, fue una conversación pública. Pero yo tengo la visión, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, en que Venezuela está detrás del papelito. No solamente con China, que acaba de decir que en este mes no va a comprar crudo a Venezuela por las sanciones de Estados Unidos, sino que en esta conversación yo pienso, tengo la sensación de que Venezuela está allí, como que Donald Trump tratara de convencer a China y a Rusia de retirarse para que él pueda hacer lo que prometió también en campaña, que era terminar con las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua. ¿Cuál es tu visión? Hello. Aló. Ajá. ¿Me copia? Sí, ya te copio. Yo lo que pienso es que Venezuela es una ficha de negociación de China y Rusia. Uno. ¿Por qué?
Bueno, porque el apoyo que ha tenido este régimen de ratas durante 26 años es porque China y Rusia tienen veto en la ONU y hacen bulla y le han permitido que estos estúpidos destruyan nuestro país en favor de que el mercado venezolano lo asumieran las petroleras rusas. Entonces, en 25 años nosotros destruimos nuestra industria petrolera y esos barriles de petróleo los produjeron los rusos y agarraron ese mercado. Entonces, claro, ellos nos utilizan como ficha de cambio, uno. Dos, el otro tema es que Venezuela es una cabeza de playa para los chinos en Hispanoamérica, en el continente americano. Pero además de eso, yo creo que en la negociación de Ucrania está metido el juego de Venezuela. ¿Y por qué? Bueno, porque después de la conversación fue que vinieron este montón de sanciones. ¿Qué pasa? El señor Trump está haciendo la guerra pero sin echar tiros y es utilizando el arma económica, es utilizando las finanzas. Entonces, ¿qué pasa? A estos sarnosos les están apretando el cuello porque el tema no es sacar a Chevron. El tema es que todo país que sea descubierto, que esté comprando petróleo o que esté comprando gas venezolano, le van a clavar 25% de arancel a los Estados Unidos. ¿Y cuál es el problema? Que mientras Venezuela lo que tiene para vender son 400,000 barriles, porque los otros 500,000 se los dan a los chinos, que eso es un préstamo de petróleo barato que recibió el Sambo hace una pila de años y todavía estamos pagando el cuento del fondo chino. Pero fuera de eso, ¿verdad? Que se le entrega a los chinos, lo único que venden son 400,000 barriles, que eso es una chichingua en términos del mercado petrolero mundial. Pero, ¿qué pasa? Que ese era el dinero fresco que recibían estos tipos para mantener el gobierno. Porque los otros ingresos que tienen por venta de oro, coltan y neo azúcar, eso es para los bolsillos de ellos. Entonces, ¿cuál es el problema que tienen? Que ahora tienen que agarrar y derivar los ingresos de las otras cosas para cubrir el gasto del Estado. Y cuando usted ve que a los franceses, a los españoles, a los ingleses, inclusive a los suizos y al que sea, lo agarren haciendo negocio con estos bichos, los van a clavar. Pero lo peor es la sanción que le clavaron a los chinos. ¿Por qué? Porque a los chinos este nuevo gobierno les clavó 10% de arancel por términos del fentanilo. Pero si además de eso le van a clavar 25% por comprar crudo y gas venezolano, entonces la producción china que se vende en los Estados Unidos teniendo que pagar un arancel de 35%, eso hace inviable ese mercado. ¿Y cuál es el problema? Porque la gente puede decir, bueno, sí, está bien, me clava los aranceles. No, el problema no es ese. El problema es que Walmart, en vez de mandar a comprar coroticos en China y no va a pagar 35% de arancel, entonces los manda a comprar en la India. Y una vez que pierdes el mercado de exportación porque el que tiene que reponer inventario no te compra, entonces revientan a los chinos. Y entonces en el fondo el Catire con la jugada venezolana le metió un coñazo no a los chinos, que es una amenaza del 25% contra todo producto chino. Entonces imagínense, los chinos venden anualmente cualquier 3 trillones de dólares de coroticos en los Estados Unidos. Y por comprarle 500,000 barriles a los sarnosos chavistas, le van a afectar 35% en 3 trillones de dólares. Bueno, yo no sé quién es el imbécil que cree que los chinos son suicidas, pero no la veo. Esa fue la verdadera sanción que le clavaron a estos tipos. Y lo mismo va a pasar con España, y lo mismo va a pasar con los franceses, y lo mismo va a pasar con los indios. Entonces, lo triste es que en el espectro político opositor venezolano nadie está diciendo estas verdades, bien sea por ignorancia, bien sea por... Si es por terror, se lo acepto.
Pero es que hay mucho opinador venezolano que no está en posición de terror, pero entonces están pendientes de que, ay, el señor Trump, se le movieron 2 pelos de la cabeza, el carajo salió despelucado, no sé qué, están pendientes de pendejadas, y ahí es donde usted se da cuenta que hay una cantidad de opinadores venezolanos que le recibían platica a la USAID, que le reciben platica a la Unión Europea y opinan es en favor, y además a las asociaciones de Soros, y entonces usted los ve cayéndole a coñazos al catire, porque en el fondo no son individuos que tienen una opinión sobre algo, sino que son unos parlantes propagandistas. Esa es la triste verdad venezolana. Ujú. Te quiero llevar de donde estamos, te voy a llevar para Venezuela un rato que la gente me está escribiendo. Fíjate, ¿en dónde estamos parados con el 28 de julio? Porque vamos supuestamente a unas elecciones ahora el 27 de abril, mayo, por ahí. No, 27 de mayo, perdón, 27 de mayo. Inclusive hemos visto gente que de repente dice sí, voy a elecciones con camisitas nuevas, con que grupos políticos nuevos. ¿Y qué ha pasado con todo esto? Porque yo no he visto más que se estén moviendo, o es que se están moviendo y yo no me estoy dando cuenta. El problema que surge con el hecho electoral es que en Venezuela hay una industria que se mueve alrededor de las elecciones, y hay una mano de obra que vive del ordeño de una elección. Entonces, ¿qué pasa? Que hay gente, por ejemplo, usted ve los productores agropecuarios del cobre, de Mesa de Aura, de La Grita, del Páramo del Verde, de Bailadores y de Tobar, y esos andan sembrando ajo, sembrando papas, sembrando cebolla y sembrando flores, y trabajando todos los días. Pero la industria de las elecciones necesitan que hayan elecciones para que le paguen la gasolina, para que le paguen unos viáticos, para que le paguen una franela, para hacer una propaganda de radio, para que le paguen hacer un mural. Entonces hay gente que vive de eso y no les importa el resultado, lo único que les importa es el hecho electoral. Porque en Venezuela, lamentablemente, después de 25 años hemos observado que hay una clase política que no les interesa ganar, lo único que les interesa es jugar, porque jugar les permite vivir, viven del juego político electoral, porque hay gente que vive de la política, pero no de las elecciones, sino de otras cosas. Pero hay una industria muy importante repartida por todo el país que vive del hecho político electoral, aunque no entiendan nada de lo que está en mesa. Lo único que saben es que viene el dirigente tal, que hay que hacer una caminata, que hay que ir y entonces hay que comprar una cervecita, y entonces después de eso nos comemos unas empanadas. O sea, Pero entonces ganaron los malos otra vez, le echaron tierrita el 28 de julio que le ha costado al país 1.000 y pico de presos, niños presos, niños discapacitados presos, gente muerta, gente desaparecida, o sea que volvieron a ganar ellos. pues lamentablemente los hechos indican de que en este momento el juego lo están ganando los malos, aunque me dé tristeza, pero eso es una realidad fáctica. ¿Por qué? Bueno, yo tuve una discusión hace casi año y pico y se lo decía a un periodista, que le dije, ok, la señora Machado, después de que gane la elección, tiene que largarse del país porque tiene que ir a rosquear, tiene que ir a buscar los apoyos para cambiar esto. Entonces, bueno, hubo gente que se molestó, pero el tiempo lamentablemente dice que ese quizás era un análisis correcto, porque a esta hora la señora Machado debería estar junto con el presidente González, y desde el día 10 tenían que haberse juramentado, y además de juramentado a la señora la tenían que haber designado vicepresidente, y con la investidura de él y ella tenían que montar un gabinete
de guerra, y además que con la autoridad que tienen podían conseguir que el Departamento de Energía permitiera desviar algunos fondos de Citgo para financiar la montada del gobierno para la reconquista del poder en Venezuela. Pero créame, desde Caracas, metida donde esté, eso no resuelve el problema. El Es que problema venezolano. yo noto que estamos empantanados, que no avanzamos en nada. Más bien, cuando yo la vi a ella con el hijo de Trump, en aquella famosa entrevista, sinceramente yo no quedé satisfecha con ella. Porque, ok, ella expuso lo que expuso, pero es que estamos empantanados, no avanzamos. Entonces, la responsabilidad, los venezolanos que están afuera y los que están adentro, porque tú los lees en el Twitter y en todas las otras redes, el culpable es Trump. Pero señores, si nosotros nos metimos nosotros mismos en este lío en 1998, cuando el pueblo venezolano, que fue la única elección que ganó Chávez, votó por Chávez y premió con la silla presidencial a Chávez. Entonces, ¿de qué se trata esto? Insisto, pareciera a veces que es que no se está jugando para ganar, sino que se está jugando para jugar. ¿Por qué? Porque lamentablemente hay una porción importante de la oposición venezolana que su único interés es estar en el estadio vestido, aunque sea jugando banca. Porque el solo hecho de estar uniformado y en el estadio vestido y uniformado ya ganaron. Entonces hay gente que gana y que vive solo con eso. Y bueno, pero resulta que cuando usted revisa, son los mismos nombres de los últimos 26 años que se reciclan. Porque así como se reciclan las fichas del régimen rojo, se reciclan las fichas de lo que se llama la oposición orgánica. Son las mismas caras. A veces han entrado nuevas figuras, pero son unos dinosaurios políticos, porque aún siendo bebés son dinosaurios. Entonces, el reciclaje venezolano ha sido el mismo argumento, y el problema es que, insisto, solo el hecho de estar jugando ya ganaron, uno. Y dos, no están pendientes de plantear o de ofertar lo que verdaderamente necesita el país para salir del foso. ¿Y cuál es el problema? Bueno, que en Venezuela no hay Estado de Derecho. Y usted tiene que cantar el juego y decir cuál es el Estado de Derecho que usted aspira. Porque una cosa es la Constitución, el librito ese balurdo que se escribió Busacas. Pero es que el problema venezolano, más allá de la Constitución, que esa Constitución me interesa, no me importa. Pero el problema es que Venezuela está regida por 380 y pico de leyes de un Estado que nos lo escribieron los cubanos o que se lo importaron de Rusia, y que poco de rata lo que hicieron fue aprobarlos en la Asamblea Nacional. Y ese Estado está hecho para que fracase el ciudadano. Ese Estado está hecho para ser violado, para ser burlado. Porque si tú no te burlas de ese Estado de Derecho, no produces, no progresas. Entonces, ¿cómo puede avanzar un país que su Estado de Derecho está hecho para que fracase la sociedad? Y esa es parte de la oferta que no se está diciendo. ¿Por qué? Porque una cosa es la oferta de Venezuela Tierra de Gracia, y otra cosa es que usted me diga a mí claramente cuál va a ser la visión del nuevo gobierno con respecto a los policías acostados. Que una vaina tan simple, y se lo digo ¿por qué? Porque yo sí me he manejado las carreteras venezolanas, y le voy a dar una sola cifra. Desde San Cristóbal hasta la redoma de Barinas hay 300 kilómetros. Y en la última vez que yo lo rodé eran 115 policías acostados. Pero dígame, ¿qué país puede avanzar cuando la carretera está diseñada para que no avances? Sin contar la cantidad de huecos que puedas tener ahora y sin contar que ahora no hay gasolina. Pero ese es el tipo de cosas que los venezolanos quieren que les hablen. Esa es una. Otra, es que además de los 115 policías acostados hay no menos de 42 alcabalas. Y en cada Qué una te barbaridad. matraquean por cualquier pendejada. Entonces, pero otra, resulta que tú hoy sacas un camión de papa de la grita y pierdes
más de 6 horas para hacer una guía en el SASA, que es la autoridad del Ministerio de Agricultura, para poder rodar con el saco de papas en tu camión. ¿Qué coño necesitas tú sacar una maldita guía? ¿Entiendes? Es más, si tú lo que quieres es indicarle al Estado cuánto estás produciendo, pues agarras y te registras en internet y dices, llevo un camión así, así, asado, del punto A al punto B con tantos sacos, y listo. Y el gobierno lleva la estadística de la producción. Pero ¿cómo es eso que tú, lo que cuesta sembrar y sacar papa? Ahora imagínate perder 6 horas para hacer una maldita guía. Y después de eso, que tiene la guía, entonces tienes que pagarle a cada alcabala de la guardia, de la policía, del policía de Rolito, del SEBIN, del DIGESIN, de la PTJ, de los Boyescados, del Club de Leones, el Rotary Club, cuanto bicho se le ocurre, te fastidia. Esas son las cosas que los venezolanos queremos saber, cuál va a ser la visión y la política. Pero es que además, es que si eso no se dice, una cosa es que tú estés promoviendo que se necesiten inversiones extranjeras en Venezuela, pero es que si Venezuela es inviable para los venezolanos, ¿quién coño de afuera va a invertir en el país? Y me disculpa el francés, doctor. Es que, fíjate, cuando yo te escucho, me voy de esta entrevista una vez más, no solamente de la tuya, sino de las muchas que hago en alrededor de la semana, sin una solución y sin ninguna salida. Porque pareciera que todos los días se pone más oscuro. Y me disculpan que que no sea positiva, soy realista. Porque lo primero que tenemos que hacer es definitivamente tumbar a esta tiranía genocida. No se pueden contra 20 millones de venezolanos, ni 8 o 22 millones y 8 afuera. No se puede. Y estamos molestando en todos los países. Ya somos como demasiada carga para los países que ya no hay dinero. El USAID alimentaba a los socialistas en cualquier parte del mundo haciendo muchas cosas que no debían. Entonces, está enredada esta salida y hoy hablo contigo y siento que estamos más enredados todavía, pero por lo menos sabemos en dónde nos estamos metiendo. Así que hay una posibilidad, ¿será? Bueno, la posibilidad es muy sencilla y yo siempre lo repito. Y fíjese que hoy el señor Trump firma un decreto para perseguir la falta de transparencia y el fraude electoral. Y lo bueno de eso es que al final de ese túnel está Smartmatic, ergo están los chavistas. Por lo tanto, no solo que estos narcotraficantes venezolanos son enemigos de Trump, sino que Trump sabe que le robaron la elección y tiene esa vendetta pendiente. Entonces, ¿qué pasa? El catire se los va a clavar. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la velocidad de la clavada? No sabemos, porque a veces pareciera de que no hay personas de fiar a quien entregar, ¿entiendes? Porque el problema es que tú puedes cambiar a los tipos, pero vas a cambiar la mamá por una burra. O sea, tú vas a cambiar de Guatemala para Guatepeor, porque mientras tengas de enemigo a Maduro, tú puedes rebanarlos, puedes apretarlos, porque ese es el enemigo. Pero cuando tú te soples a Maduro y pongas supuestamente un gobierno amigo que vaya y ponga una torta, entonces la culpa es de quién, a quién vas a señalar. Entonces quien va a cargar el muerto por hacer ese cambio van a ser los republicanos y en la elección de término medio dentro de año y medio se lo van a cobrar. Entonces por eso el problema que tiene con Venezuela es que una cosa es que los tipos son enemigos de los Estados Unidos y otra cosa es a quién le entregue, a qué equipo, con qué visión, cuál es mi ganancia. Porque fíjese que mientras Trump a esta semana está mostrando que tiene una oferta superior a 2 trillones de dólares de inversión para los próximos 4 años, pero eso pasa por desmontar legislaciones, desmontar reglamentaciones, desmontar estorbos del gobierno. O sea, desmontar el aparato burocrático, el aparato paquidérmico, y mientras eso es su oferta, entonces en Venezuela estamos con unos bullet points, estamos con unos titulares de una presentación de PowerPoint, pero tenemos una hamburguesa
que solamente tiene pan, papita y salsa, pero ahí no tiene ni carne, ni tocineta, ni queso, ni huevo, y eso, si no tiene proteínas, como dicen en el llano, eso no coja cagajón, Pero yo te voy a lamentablemente. decir algo, yo sí estoy segura que hay venezolanos patriotas que saben para dónde van y cómo es el juego, y que de alguna manera van a llegar a donde está el presidente Trump o van a llegar a estos personajes republicanos que conocen de años atrás y le van a decir, señores, lo que hay no sirve, ya lo sabemos, pero nosotros estamos dispuestos a luchar por el país. Solamente es, como yo siempre digo, una oportunidad, pero de que hay venezolanos preparados y listos para trabajar por el país, no me queda ninguna duda. Y que parte de esos venezolanos están en el exterior y aquí en los Estados Unidos, aún más se lo certifico. Hay que cambiar el juego y tenemos que tener nuevas caras, porque las que tenemos de verdad están agotadas. Es que el problema es que el reciclaje llega un momento en que se agota. Ujú. O sea, usted puede agarrar las latas de aluminio y compra una lata de Coca-Cola y después la funda y la recicla. Pero llega un momento en que no puede seguir reciclando, ¿entiendes? Lamentablemente. Entonces, el problema de nosotros es que no es tanto el reciclaje de las caras, sino que es el reciclaje de la oferta. Y lo Pues, más terrible que tenemos en Venezuela hoy es una pobre oferta. Puertas adentro y puertas afuera. Así de triste. me gustó esa frase, una pobre oferta, de puertas para adentro o puertas para afuera. Entonces, en estos 2 minutos que me quedan, yo te voy a hacer la siguiente pregunta. Tú ves cómo vamos, ¿verdad? Porque uno se proyecta de acuerdo a lo que ve y a lo que escucha y a lo que le plantean. Tú ves que Venezuela va a estar libre de estas pecuecas, usando tus palabras, de Maduro, del sistema, porque de verdad, hoy después de escucharte, no creo, pero creo que el presidente Trump va a cumplir con su palabra. Tenemos una salida a final de año, porque primero el presidente Trump se va a ocupar de los Estados Unidos, porque él es un presidente americano, no es un presidente latinoamericano o europeo, él es el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, basado en todo esto, tenemos salidas a finales de año, a mitad de año, mañana, puede ser. Eh, yo tengo que ser sincero, yo no le veo salida este año. ¿Por qué? Porque, fíjese, estamos a 60 días de haber montado el gobierno, ¿ok? Y apenas esta semana están presentando la legislación para perseguir el fraude electoral. ¿Y qué pasa? Que eso toma, no sé, 6, 7 meses de hacer la investigación para perseguir a todo el poco de ratas venezolanos. Fíjese que el presidente de Dominion, que es un venezolano, está preso por querer extorsionar a la autoridad electoral de Filipinas. Y eso es un castillo de naipes que está pendiente. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, lo primero que tienen que hacer es perseguir a todas estas ratas que manejaban el software electoral venezolano, que fueron descubiertos y que salió una página web que se llama stolenelectionfacts.com, y allí está explicado todo lo que ha significado el fraude electoral venezolano y cómo han robado elecciones en los Estados Unidos desde el año 2006. Entonces tienen que ir contra esos tipos. Yo estoy seguro que el Catire los va a clavar. Ahora, ¿cuál es el problema venezolano? El problema venezolano es que en Venezuela están más pendientes de la peor reelección de gobernadores, que se va a dar apenas en unos días, que en estar pendientes de tirar puentes y hacer una oferta para que valga la pena de que alguien pueda poner los cobres y darle la plata a Prince para que se sople los tipos, por ejemplo. Por ejemplo. ¿Entiendes? Por ejemplo. Entonces hay tantas cosas por hacer, pero lamentablemente el señor Trump anda a 8.000 RPM para arreglar su país, y dentro de eso puede venir la solución nuestra, porque los bandidos venezolanos afectan la elección americana, y por eso es que yo sé que los van a clavar, porque Trump no se puede dar el lujo
de llegar a la elección de término medio con Smartmatic y Dominion y Sequoia manejando elecciones porque le roban la elección de senadores, gobernadores y diputados. Entonces, Trump va contra reloj, pero la pregunta es, ¿y los actores nuestros a qué velocidad van? Pues pareciera que fueran como 800 RPM. Mientras el Así Catire es. va a 8000, los nuestros van como 800. Entonces, bueno, pero como dicen, la culpa no es el loco, sino el que le da el garrote. El hombre Así es. va a su paso, pero si los nuestros no cogen el paso, ¿cómo hacemos? La culpa no es de él. No, y Ahora eso tenemos sí, que, definitivamente yo creo que los venezolanos que están preparados para el cambio, que están dispuestos a trabajar para el país, tienen que conseguir una ventanita, una puerta para entrar, porque el desconocimiento de la causa no excusa de su cumplimiento. Así que tenemos nosotros que hacer un trabajo para que puedan oírnos los planes que tenemos y que hay un plan. Y el plan es terminar de tumbar a la tiranía porque no podemos hacer más planes con ellos en la mesa de trabajo o en la mesa de negociación. Eso, así pero lo miro ahí yo. sí, pero ahí le voy a porfiar. El Ajá. problema no es salir de la tiranía. El problema es hacer una oferta lo suficientemente atractiva para que cada ciudadano esté dispuesto a quitarse los tipos de encima. ¿Entiendes? Porque es que el problema no es vamos a salir de los tipos. ¿Vamos a salir de los tipos para qué? Para que Venezuela siga teniendo el negocio petrolero PDVSA, que eso es un modelo que es un fracaso. Para seguir teniendo una Venezuela donde la electricidad la maneja Edelca y dejaron destruir eso y no hay plata para invertir. Entonces, hasta que no se haga la oferta claramente, no va a ser lo suficientemente atractivo para ir a soplarse a los tipos. ¿Por qué? Porque hay que recordar que los sarnosos comunistas venezolanos tienen más de 700.000 millones de dólares para mantener el poder. Entonces, para poder enfrentar eso, lo único que puedes hacer es tener una oferta más atractiva. Y allí la oferta es la propiedad. Por una sencilla razón. Porque es que tiene 250 años probado, que en los Estados Unidos es la primera potencia del mundo porque son propietarios. Hasta que, hasta que eso no lo definamos nosotros y sigamos con el cuento de que es el Estado omnipotente, pero manejado por gente mejor. No, 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 no. El concepto del Estado omnipotente propietario es un fracaso, así lo maneje San Juan Pablo II, Jesucristo resucitado o Donald Trump. Ese modelo fracasa. Entonces, esa es parte del problema. Hay que hacer una oferta lo suficientemente atractiva para que cada quien quiera ir y pelar una rata roja que sea vecino suyo y reclamar su yoyo en la esquina. Eso es lo que para mí es lo importante, la oferta. Voy a terminar con una pregunta internacional, porque vienen elecciones en Ecuador y he visto increíblemente que hay una posibilidad certera que gane la correísta, Luisa González, diciendo, por ejemplo, así a voz populi y a cara pelada, que va a reconocer a Maduro, porque Maduro lo está haciendo bien y va a sacar a todos los venezolanos de Ecuador. ¿Cuál es tu opinión y quién gana en Ecuador? Pues yo no soy neutral, yo quiero que gane el señor Noboa, punto. Total. Ahora, ¿está haciendo el trabajo para no dejarse guisar? No sé. ¿Está haciendo el trabajo para que no lo roben? No sé. Esa es la gran pregunta. Y la otra es, en la elección, en la primera vuelta, la señora, la chavista, Ujú. logró tener esa posición tan importante, pero es que, vamos a decir, la oposición a Correa estaba picada como en 4. Ahora que solamente van 2, que va el señor Noboa, el presidente Noboa, y va esta bruja comunista, bueno, ojalá y los ecuatorianos abran los ojos. Pero, insisto, pero no, el problema no es que el pueblo ecuatoriano abra los ojos, el problema es que no se dejen robar, ¿me entiendes? Porque los colombianos abrieron los ojos, pero Petro le robó las elecciones a Rodolfo porque tenía a Indra de España con el software chavista de Smartmatic
para guisarse la elección. En Brasil, el señor Bolsonaro, el tipo lo hizo muy bien, pero utilizaron el sistema de los chavistas y Lula se robó la elección. Entonces el problema no es el ciego, sino el que le da el garrote. Entonces, yo deseo que gane el señor Noboa. Ahora, yo lo que quiero es que el señor Noboa ponga suficientes contrapesos para no dejarse guisar. Esa es la tarea de los ecuatorianos, no perder su país. Esperemos que no vuelva, que el pueblo, como dices tú, el pueblo ecuatoriano cuide los votos y se den cuenta cuando haya infracciones. Es que es una cosa increíble, chicos, como esta gente, los malos de la película, de alguna manera siempre gana y el pueblo no los critica. Pero si un demócrata te dice o está de acuerdo contigo en algo, bueno, a eso le cae, mira, no lo estás haciendo, no me lo estás dando lo que me prometiste. Es una crítica hacia la democracia increíble por esos pueblos oprimidos. Porque no me vas a decir a mí que los venezolanos no se han acostumbrado a vivir tan mal como están viviendo. Estaba viendo unos videos de unos supermercados, hay de todo. Lo que no hay es dinero, porque tú no puedes ser que tú cobres 130 bolívares, que un cónsul después de 30 años cobre 1.34, $1.34 y un embajador después de 50 años cobre $2. O sea, hay cosas que no, de verdad que no pueden estar pasando, pero pasan y la gente bajo la mesa, esperando la bolsita, esperando el dólar, esperando, ¿hasta cuándo, digo yo? ¿Hasta cuándo se la calan? Ahí está mi punto. Y con esto me despido, mi amigo querido. Cierre este programa que es suyo y ha sido y siempre será un espacio y será siempre muy bienvenido a mi programa. Bueno, doctora, muchísimas gracias a su audiencia, muchas gracias por su tiempo y lo único que queda decirle es a los venezolanos que están dentro y afuera es que no estemos invocando salir de la tiranía y no estemos invocando regresar a la democracia. Venezuela lo que hay que invocar es regresar a tener una república y una república donde los ciudadanos seamos propietarios, tengamos el derecho a la vida y la libertad, que era más o menos lo que establecía la Constitución de 1811, porque esa Constitución sí establecía la propiedad y esa es la que se ha burlado el estamento político desde el año 12 en adelante. Entonces, si nosotros regresamos a la fundación de la República, porque el problema no es la democracia, en los últimos 26 años ha habido democracia, lo que no tenemos es república, entonces tenemos que recuperar la república y ser propietario, porque el día que usted sea propietario de lo suyo, yo le aviso quién le va a venir a confiscar. ¿Por qué? Porque ser propietario es que tienes la capacidad de defender lo tuyo y el que se meta aquí, como dicen en Estados Unidos, no trespassing, violators will be shot. No invada, violadores serán disparados a la vista. Eso es lo que nos hace falta a nosotros. Totalmente de acuerdo, y aprovecho que estás en el aire para decirle a la gente que gracias por venir al programa, que gracias por los comentarios, que gracias por los likes y por suscribirse al canal. Un abrazo a la distancia y nos vemos pronto, como siempre. Hasta luego, doctora. Hasta luego, buenas noches. Y este programa llega a nombre de nuestros distinguidos anunciantes. No deje de suscribirse a la cuenta, denle a la campanita, póngale la mano y además si puede envíe un super chat. A todos se les agradece.